En momentos de crisis sanitaria, política, económica y social, en que la confianza y la capacidad de incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos son bien escasos, y teniendo en vista la tragicomedia en la que actualmente estamos sumidos gracias a el gobierno y la élite política y económica, me parece adecuado realizar algunos planteamientos que considero necesarios para enfocar la problemática de la participación ciudadana, pensando en el Chile de las próximas décadas. Por ejemplo, ¿cómo promovemos una forma de democracia legítima, legitimada y que contribuya a una cultura política basada en la confianza y en la participación activa de la sociedad? ¿O cómo promovemos formas de participación democrática de la sociedad de los pueblos y naciones de Chile en relación al aparato estatal y al mercado que permitan balancear el desequilibrio de poder actualmente existente? Estas preguntas tienen sentido dado algunos de los principales legados de la dictadura y la transición, como por ejemplo, que desactivaron el ejercicio político de los pueblos de Chile, los mecanismos institucionales, despolitizaron progresivamente a la sociedad en su vida cotidiana, aumentaron significativamente el poder del mercado oligopólico en los asuntos públicos y promovieron una cultura de la desconfianza y la individualización sustentada principalmente en la deuda y la mercantilización de la vida. El promover y afianzar una renovada cultura democrática requiere una recomposición general de la relación entre el Estado, el mercado, la sociedad y los pueblos de Chile. El problema es sistémico y debe ser tratado como tal. En función de lo anteriormente dicho, algunos niveles e ideas y mecanismos para abordar la problemática expuesta, sobre todo pensando en el proceso constituyente en ciernes, dicen relación con lo siguiente. En primer lugar, que del proceso constituyente termine reconociéndose, por ejemplo, la participación de la sociedad como un elemento fundamental del Estado democrático, o sea, incorporarlo en el texto constitucional, en las bases institucionales del Estado, que actualmente no se encuentra, lo anterior sin perjuicio, por ejemplo, de también considerar y garantizar y establecer el carácter plurinacional del Estado de Chile, o pasar de un Estado unitario a uno federal o autonómico. Son discusiones que son realmente importantes y es necesario abrirlas. En segundo lugar, el reconocimiento y garantía constitucional del derecho fundamental a la participación ciudadana en los asuntos de mayor importancia para la vida nacional, tanto a nivel, obviamente, nacional, pero también regional, provincial, comunal, de acuerdo a lo establecido por leyes futuras. En tercer lugar, que este derecho esté protegido, siendo exigible y justiciable, o sea, que se garantice efectivamente por el Estado y no se convierta en letra muerta, de tal forma de que si el Estado incumple la garantía del derecho a participación ciudadana vinculante, pueda ser recurrido ante los tribunales de justicia, o sea, demandar ante la justicia el cumplimiento del derecho. Y finalmente, que este derecho sea reconocido explícitamente como vinculante en el texto constitucional, sin perjuicio de que una posterior ley orgánica establezca otras características y parámetros. Actualmente tenemos derecho a la participación consultiva, lo que significa que nos pueden informar, escuchar, pero finalmente las decisiones jamás pasan por nosotros. Ahora, en cuanto al proceso constituyente, o sea, no solamente al texto, sino que a todo lo que vamos a comenzar a vivir en los próximos meses, es fundamental definir al menos algunas cosas. En primer lugar, asegurar una mayoría contundente por el apruebo en el plebiscito de entrada, que probablemente para muchas personas no sea el mecanismo ideal, para mí tampoco, pero es importante apropiarnos de este mecanismo democrático, sobrepasando, por ejemplo, el 50% de participación del padrón electoral. Hasta ahora, incluso en las elecciones presidenciales, no se llega al 50% del padrón, o sea, la mitad de la gente no vota. Acá es importante que sobrepasemos eso y que al menos un 60 o 65% de las opciones vayan por el apruebo, una nueva constitución, y por la convención constitucional. En segundo lugar, levantar candidaturas que representen un programa común, ojalá de transformaciones profundas al modelo institucional neoliberal, económico, político y social que ha regido estos últimos 45 años, y que estas candidaturas obtengan o 2/3 de la convención o al menos el 50% más uno de la misma. Ese es un desafío fundamental
y es importante que podamos avanzar hacia ello. En tercer lugar, trabajar de aquí a abril del 2021 en un programa constituyente, propuestas de reglamento interno y mecanismos de participación ciudadana en la convención para debatirlos de cara a la ciudadanía e ir definiendo pisos mínimos de garantías de participación ciudadana durante la existencia de la convención, prefiero llamarla asamblea. En cuarto lugar, contribuir a levantar instancias de discusión ciudadana de carácter constituyente, paralelas a la convención o asamblea, a fin de mantener a la ciudadanía movilizada, informada e interesada, así como también para marcar la pauta de las discusiones al interior de la comisión, llevando el programa de transformaciones al seno mismo de esta. No podemos dejar que la asamblea se convierta en un nuevo parlamento. El pueblo logró esto y el pueblo tiene que contribuir movilizadamente y también con propuestas que deben ser escuchadas por la asamblea. Ahora, a nivel político del Estado, algunas cuestiones importantes que deberían incorporarse son, por ejemplo, retornar al voto obligatorio en las elecciones, manteniendo la inscripción automática, dado que se ha demostrado, como se ha demostrado con la PSU, que el voto voluntario finalmente termina beneficiando solamente a los grupos más acomodados y los grupos más vulnerables terminan teniendo mucho menos peso en las decisiones. Lo anterior supone evidentemente una modificación del Estado, de tal forma que las personas nos sintamos con ganas, deseos y comprometidas a ir a votar. En segundo lugar, incorporar la iniciativa popular de ley, que existe en muchos otros países, pero no en Chile. Por ejemplo, el movimiento No Más AFP intentó incorporar la iniciativa popular de ley para acabar con las AFP hace un par de años, pero como ese mecanismo no existe en nuestra institucionalidad, no se pudo hacer. Es importante incorporarla de tal forma que la ciudadanía y no solo el Parlamento pueda proponer leyes. En tercer lugar, mecanismo de revocatoria de mandato a autoridades electas, de tal forma de que la representación no sea solamente un cheque en blanco, sino que un mandato que el pueblo le otorga a sus representantes y que le puede quitar si es que los representantes no cumplen de acuerdo al requerimiento popular. En cuarto lugar, mecanismos de revocación ciudadana de leyes para acabar con leyes que atenten contra la democracia y los derechos humanos, por ejemplo, y también institucionalizar mecanismos de referéndums nacionales vinculantes en temas sensibles, por ejemplo, aprobación o cese de acuerdos de libre comercio, para que, por ejemplo, cuestiones como el TPP-11, que afecta a la soberanía de nuestro país, no sea votado solamente por el Parlamento, sino que la ciudadanía tenga un papel vinculante. Y otra cuestión que es importante es avanzar en la transformación profunda y democratización de las Fuerzas Armadas y de orden. No podemos tener Fuerzas Armadas que en situaciones extraordinarias como las que vivimos, como también en situaciones cotidianas en los barrios populares de este país, violen los derechos humanos de manera sistemática. Todas las propuestas anteriores consideran transitar hacia una forma de Estado que incorpore e institucionalice un sistema democrático armónico, que armonice mecanismos de democracia representativa, participativa, semidirecta y directa a diferentes niveles. No mencioné aquí los niveles territoriales por un tema de tiempo, pero ciertamente deben ser vinculantes en todos los niveles. Eso implica además y fundamentalmente avanzar hacia la modificación profunda de nuestro sistema económico, superando este sistema monoexportador y extractivista, definiendo una política industrial que permita, además, con una política de tributos, de impuestos adecuada, que la gran riqueza que tiene este país no se concentre en pocas manos, sino que se redistribuya entre todas y todos nosotros. Evidentemente que por su complejidad acá hay medidas de corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo pueden ir lográndose evidentemente en el seno del proceso constituyente y también en el seno de las nuevas autoridades locales y regionales que se puedan escoger. Y hay otras de mediano y largo plazo que se pueden lograr durante los próximos 5 o 10 años. Lo importante es que Chile despertó, estamos en proceso de transformación y cambio, y todas las crisis que estamos viviendo nos deben llevar a democratizar radicalmente nuestro país, de tal forma que el pueblo tenga derecho no solo a voz, sino que también a voto y a veto.